Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual en conjunto, el día de hoy con el tema El consenso de Montevideo y su impacto en la agenda de los derechos humanos, el cual tiene como objetivo contribuir al conocimiento de las acciones prioritarias para la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos humanos. Agradecemos el interés de todas las participantes y los participantes que nos acompañan en este espacio de diálogo. Esperemos sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Población, CONAPO, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida a la doctora Carla Bonilla Aranda, directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental del Consejo Nacional de Población, quien estará a cargo de impartirnos el tema del día de hoy. A continuación, vamos a dar paso a los mensajes de la bienvenida y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Adelante, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todas las personas que tienen la delicadeza y el acierto de incorporarse a este diálogo conjunto de INAFED y del Consejo Nacional de Población. Como ustedes saben, el tema es el consenso de Montevideo y su impacto en la agenda de los derechos humanos. Aunque los temas que se han tratado en las 6 sesiones anteriores de este diálogo, y esta es la 7ª y última sesión, han tocado otros temas muy a tono con el tema de población y desarrollo, que es el eje de este consenso. Se ha hablado de prevención del embarazo en adolescentes, el tema de atención a los adultos mayores, el funcionamiento de los consejos estatales de población, cultura demográfica, en fin, ha habido diferentes temas. Pero es muy interesante que culminemos con el desarrollo sostenible, tema, la verdad, moderno, nuevo, no tiene mucho tiempo, y el de derechos humanos, un tema muy antiguo. ¿Por qué muy antiguo? Y me parece muy importante que se comente, porque hoy, y es correcto, utilizamos la expresión derechos humanos, pero cuando se revisa cuidadosamente los antecedentes de esta denominación, es lo que antes se llamó derecho natural, derechos naturales. Y allí hubo... Al parecer estamos teniendo problemas de conexión con el audio de nuestro titular. Vamos a dar unos minutitos para que pueda restablecer y pueda dar continuidad a su mensaje. Muchas gracias. Al parecer perdimos la conexión con nuestro titular. Vamos a... Ya estoy de nuevo. Se perdió la señal. Ya lo escuchamos. Mencionaba a Fray Bartolomé de las Casas, jus naturalista, a Francisco de Vitoria, a Francisco Suárez,
de allá de la Universidad de Salamanca, y latino, aunque francés, Bodino, y otros. Todos ellos no le llamaban derechos humanos, la expresión es moderna, le llamaban sencillamente derecho natural. ¿Qué quería decir? Que las leyes humanas eran muy importantes, pero debían respetar primero la ley natural, y como todos los seres humanos éramos hijos de la naturaleza, éramos iguales. En el fondo es el mismo tema. Entonces, no es de extrañar que en una reunión internacional, creo celebrada en 1903, a fines del siglo pasado, ¿qué fue? 93 o 2013, fue ya empezando este siglo, de una reunión internacional derive este tipo de preocupación, porque esto que he mencionado como derecho natural derivó en aquellos años, los del siglo XVI, en lo que poco después se llamó derecho de gentes. ¿Qué quiere decir? El derecho de las gentes, sean del país que sean, derecho de las personas, de los agrupamientos humanos, no de países, no de fronteras, de geografías, derecho de gentes. El derecho de gentes con los años vino a llamarse derecho internacional. Y hoy en el mundo de las relaciones internacionales, un tema infaltable es el que conocemos con el nombre de derechos humanos. Por esa razón, como ustedes comprenderán, su servidor está realmente complacido como coordinador de este instituto de INAFED, y lo digo también en nombre de la Secretaría de Gobernación a la que pertenecemos, de que podamos enriquecernos con los conocimientos y la explicación que nos va a brindar la doctora Carla Bonilla Aranda, que es directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental del CONAPO, de este Consejo Nacional de Población. Por lo que hace a su servidor, les agradezco mucho la atención a mis palabras y dispongámonos a escuchar a la doctora Carla Bonilla. Gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la doctora Carla Bonilla Aranda para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor, doctora Carla, muy bienvenida. Muchas gracias, Andrea, y especialmente muchas gracias al licenciado Ignacio Valle. Agradezco muchísimo también al licenciado Ernesto Rodríguez y a las amables consideraciones siempre del INAFED por esta amable invitación para poder compartir con ustedes justamente lo que refería el licenciado Valle en esta magnífica introducción sobre el consenso de Montevideo. A nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, es para mí un gusto y un honor compartir con ustedes este tema, y en el marco de este ciclo de conferencias con INAFED, agradezco mucho la invitación y sin más, pues entraría de lleno en el tema. Muchas gracias. El tema del consenso de Montevideo y de la agenda de derechos humanos, efectivamente, como bien me daba pie el licenciado Valle, es un tema antiguo que refiere o ha recopilado muchos de los conceptos y de las luchas de décadas de la población en pro de la defensa de los derechos humanos. Entonces, en este consenso de Montevideo tan importante, y en los siguientes minutos voy a comentarles qué es este consenso,
¿Cuál es la importancia que tiene y sobre todo cómo impacta en una agenda de derechos humanos? Entonces, para ello también les comentaré ya en la última parte de la presentación cuál es la relación y cómo impacta en los municipios, en la célula más chiquita de nuestro país, y cómo hay todo una relación entre los niveles de gobierno de México. Entonces, la siguiente, por favor. Pues para ello comenzaré explicándoles qué es el Consenso de Montevideo. El Consenso de Montevideo es conocido como el instrumento más progresista en materia de derechos humanos y es un mecanismo regional que justamente lo que ha permitido es tener este gran marco o este gran paraguas para entender la relevancia de centrar a las personas en la agenda internacional. ¿De dónde surge el Consenso de Montevideo? Bueno, este consenso se lleva a cabo o surge como resultado de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo que tiene lugar en Montevideo, Uruguay, y de ahí tiene su nombre. De ahí toma esto de Consenso de Montevideo, porque lo que se vivió en esa primera reunión fue un consenso, fue la unión de voluntades, de acuerdos y de muchas afinidades en los diversos temas que abordaron, y de ahí el nombre de Consenso de Montevideo. Es un instrumento muy importante en materia de población y desarrollo, porque básicamente es una expresión de todos los temas de desarrollo que se venían trabajando desde la conferencia del Cairo, y entonces de ahí se genera un programa de acción de población y desarrollo, y este consenso es precisamente lo que le va a dar seguimiento. ¿Por qué decimos que es un instrumento progresista? Bueno, porque es el primer instrumento a nivel internacional, aunque sea regional, y con regional me refiero a que abarca a América Latina y el Caribe, pero es la primera vez que un instrumento incorpora elementos tan importantes en materia de derechos humanos que antes no se habían considerado, o que si bien es cierto se consideraban, era de manera aislada. Entonces, este Consenso de Montevideo los integra en un mismo instrumento y aporta o reconoce por primera vez el ejercicio de derechos humanos en temáticas muy relevantes. El primero de ellos es que por primera vez reconoce la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos, que es un elemento esencial. Y también en temáticas tan importantes como el envejecimiento de la población, la migración internacional, los pueblos indígenas y sobre todo la población afrodescendiente. Temas que todos compartimos en la región de América Latina y que constituyen prioridades muy importantes porque la mayoría van relacionadas con las políticas públicas, con las diferentes asignaturas que todavía tenemos pendientes en la mayoría de nuestros pueblos. Este Consenso de Montevideo también hay que mencionar que es complementario a lo que conocemos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque genera un marco de acción en donde esta Agenda 2030 se nutre de los avances y de este instrumento tan progresista como es Montevideo, sobre todo para lograr el desarrollo sostenible. Y lo más importante es que este consenso se hace poniendo a las personas en el centro de este instrumento, en el centro de la agenda y en el centro de los temas poblacionales y de desarrollo, porque lo más importante es generar mecanismos y no solo la protección de los derechos humanos, sino asegurarnos de que realmente se cuente con un pleno ejercicio de estos.
y que más que ser decálogos o instrumentos regionales, internacionales o referenciales que se encuentran en las constituciones, hacerlos una verdadera realidad para todas y todos en todos los rincones, no solo de nuestro país, sino también en este caso de la región de América Latina y de Caribe. Entonces, sobre todo lo que busca es, al centrar a las personas en esta agenda, en este instrumento, que haya un profundo respeto y hacer tangibles estos derechos humanos. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, ¿en qué consiste este Consenso de Montevideo? Bueno, el Consenso de Montevideo está integrado por 9 capítulos. Estos 9 capítulos refieren de manera muy sintética todo la mayoría de los temas a nivel regional. Y estos temas lo que plantean también son las necesidades y las prioridades que en América Latina y Caribe se han descrito. Básicamente estos 9 capítulos que integran 120 medidas prioritarias refieren estos temas. El primero de ellos es la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos. Esto es un poco lo que les mencionaba anteriormente, porque no podemos hablar de generar un verdadero consenso y de condiciones de desarrollo y de mejoramiento para todas y todos si no logramos poner a las personas en el centro y respetar sobre todo los derechos humanos de absolutamente todas, todos, todes. Y ese es el primer marco o este gran apartado que empieza refiriendo a la importancia del consenso. El segundo refiere los derechos, las necesidades, responsabilidades y las demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Porque como ustedes bien saben, en la dinámica poblacional de la región, nosotros seguimos siendo todavía regiones, países con población joven, con mucha población adolescente, con niños, pero ya no tanto como antes, ¿no? Y de ahí deriva el siguiente capítulo, que es el envejecimiento, la protección social y los desafíos socioeconómicos, que constituye un tema muy importante al que estamos empezando a darle mayor importancia, mayor relevancia en nuestro país, pero todavía nos falta avanzar un poco más y resolver algunos temas que les comentaré más adelante. Posteriormente también se refiere el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, que es esencial justo por lo que les decía, ¿no? De esta incorporación de los derechos sexuales y reproductivos, que es tan importante. 1, la identificación; 2, el reconocimiento; y 3, todo lo que se hace para promover el pleno ejercicio de estos para todas y todos y todes. Posteriormente hay un capítulo destinado a la igualdad de género, que también es una asignatura muy importante en nuestra región, en nuestro país. Y después se refiere a la migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes. Y esto es un tema muy importante, innovador, como les refería anteriormente, para el Consenso de Montevideo, porque señala las altas prioridades que tenemos en nuestros países, reconociendo que la migración es un fenómeno constante, cambiante, diverso, y que si antes se pensaba que ciertos países solo eran países receptores de migrantes, hoy esa dinámica ha cambiado mucho, porque encontramos en un solo país que cumple varias funciones, ¿no? Ser receptores, ser de tránsito, ser expulsores. Entonces es un tema complejo
que vivimos todos en la región de América Latina y Caribe. Y concatenado con esto, pues se encuentra también el capítulo de la desigualdad territorial, de la movilidad espacial y la vulnerabilidad, que esto es un tema que pocas veces se ha mencionado, se ha tratado, y lo que busca es empezar a cerrar esas brechas de tanta desigualdad, no solo en términos de pobreza o de cuestión de desarrollo de zonas rurales, urbanas, sino también en cuestión de género, porque para dar una dimensión de lo que les estoy mencionando, quiero compartirles un dato muy importante. El Banco Mundial refiere que de la población total en el mundo, solo el 2% de esta son mujeres propietarias de tierra. Es decir, solo el 2% de la población internacional, que son mujeres, son dueñas de la casa donde viven, o de la tierra que viven, que cultivan. Entonces es un dato muy, muy importante, y eso es uno de los temas que se busca en el Consenso de Montevideo. El otro, pues, se refiere a los pueblos indígenas, a la interculturalidad y a los derechos, que es un tema muy importante que todos tenemos, en donde nos falta hacer más cosas, donde persisten ciertas asignaturas pendientes, donde refiere esta problemática, y lo que busca es eso, que realmente empiece a trabajarse en todos los países un verdadero enfoque de interculturalidad, en donde se promuevan y se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Y en el mismo sentido va el capítulo destinado a afrodescendientes, en donde es el resultado de diferentes conferencias que se han llevado a cabo a nivel internacional, pero también regional, reconociendo estas raíces que todos tenemos, reconociendo la existencia de grupos afrodescendientes, todos los derechos que tienen, el combate al racismo, al profundo racismo y la discriminación que se ha dado en torno a este tema, y que a veces pareciera que no existe discriminación, o son temas de los que no se habla, pero persiste en nuestra región, y ahí es donde el Consenso de Montevideo se convierte en una pieza clave para ir avanzando en cerrar estas brechas, en eliminar estas desigualdades, estas conductas discriminatorias, y empezar a fomentar una verdadera igualdad. Y bueno, concluye el Consenso de Montevideo con la puesta en marcha de una agenda regional de población y desarrollo. Esta agenda regional de población y desarrollo no es posible si no logramos atender estos temas que les he referido, y hacerlo de una manera integral, y sobre todo con esta visión o enfoque de derechos humanos. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, en este sentido, ¿cómo se va vinculando la siguiente, por favor, cómo se va vinculando cada capítulo que les he referido con los derechos humanos? Bueno, es importante decir que se han establecido 120 medidas prioritarias, y con estas 120 medidas prioritarias hay especificaciones muy claras en cada materia. Y con respecto a los derechos humanos, la siguiente, por favor. En lo que concierne al capítulo de derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
sobre todo lo que se busca desde la mirada del Consenso de Montevideo es garantizar oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Y esto es muy, muy importante porque es reconocer que todos somos diversos, que todos somos diferentes, y estas diferencias van en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Pero también reconocer que por muy distintos que seamos, todos tenemos derecho a el grado máximo de educación que podamos lograr. Y para eso en este capítulo hay una búsqueda constante, una invitación reiterada a los gobiernos para que empiecen a generar políticas públicas y acciones en donde la educación pública sea absolutamente para todas y todos los niños, sin importar nada, ni la raza, ni el sexo, ni el nivel socioeconómico. Es empezar a generar un piso parejo en donde haya una verdadera inclusión. Y en ese mismo sentido, pues también se hace un énfasis para la promoción, el respeto y el pleno ejercicio de los derechos sexuales, bueno, la salud sexual y reproductiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y en ese mismo sentido, el otro capítulo, el concerniente a envejecimiento, es muy importante porque desde esta temática que les comentaba yo que todavía nos falta por empezar a cumplir o generar políticas más integrales. El llamado desde el Consenso de Montevideo es que los estados, los países al interior y se aseguren de formular políticas con enfoque de género que aseguren un envejecimiento de calidad. Y nosotros podríamos preguntarnos qué tendría que ver el género con una política de envejecimiento. Y si esto, pues de alguna manera interfiere con la igualdad y con la equidad. Y es muy importante mencionar que hay un dato relevante. En el caso de nuestro país, yo les comentaba que tenemos la fortuna de ser de estos países jóvenes, pero en el caso de México ya no somos tan jóvenes, ¿no? Ya nos estamos perfilando a pues a ser un poquito más maduritos, en donde, bueno, nuestra la media de la edad en México son 29 años. Y entonces ya estamos transitando a que en las próximas décadas pues tendremos un mayor porcentaje de población envejecida. Y en ese sentido mencionarles que justo con base en eso y en las proyecciones que se hacen aquí en la Secretaría General del CONAPO, habrá una feminización del envejecimiento, es decir, más mujeres en México pues serán mayores. Y entonces ahí se requiere empezar a generar políticas públicas que sean integrales, que coadyuven sobre todo a que las personas mayores puedan ejercer sus derechos humanos en plenitud. Y a veces no somos conscientes de eso porque implica generar todo un andamiaje por parte del Estado mexicano en donde se les asegure a todas y a todos ya en esta edad que tendrán acceso pues a los servicios de salud de manera óptima y de manera integral, lo cual pues representa un gran reto, ¿no? Que tendrán un recurso, si bien a lo mejor no una pensión, bueno, sí seguir manteniendo estas políticas o estas ayudas que en la actual administración se han implementado con tanto éxito. Y una serie de factores, una vivienda, buenas condiciones y también espacios para la recreación.
todo ese tipo de políticas, por eso yo refería que son integrales, bueno, requerirán de una formulación de políticas que efectivamente asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos para esta población. Y no solo es una asignatura pendiente en México, sino que en todos nuestros países de América Latina. Y ahí tendremos que resolver grandes retos, no solo desde la federación, sino con la valiosa ayuda de las entidades federativas, de los estados y sobre todo de ustedes, quienes trabajan constantemente día a día desde sus trincheras en los municipios, empezar a proponer o adecuar ciertas políticas en pro de los adultos mayores, ¿no? En lo concerniente al siguiente capítulo, bueno, ahí es muy importante mencionar que sobre todo lo que se busca es promover las políticas públicas que aseguren que las personas pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y esto está muy vinculado con una de las áreas prioritarias o de los temas prioritarios que desde la Secretaría General impulsamos y promovemos, que es evitar y prevenir el embarazo en adolescentes y erradicar el embarazo infantil. Lograr buscar que las y los adolescentes tengan esas mayores oportunidades, que puedan estudiar o que puedan cumplir sus sueños y que en esta segunda década de vida se dediquen a eso, a descubrir, a conocer, a diseñar la persona que quieren ser, a cumplir sus sueños y no tener hijos. Y no tener hijos por falta de desconocimiento o que sean no planeados. Entonces, esto es muy importante y sobre todo seguir insistiendo en que las niñas no pueden seguir teniendo niñas o ser madres de niñas, ¿no? Niñas madres o chiquitas de 10 años, de 11 años, de 12 años teniendo hijos, no es una política que vaya en pro de los derechos humanos, porque violentamos justamente sus derechos sexuales y reproductivos y los demás derechos, y eso, en vez de contribuir al desarrollo y al avance en los temas de población o al mejoramiento de la población de cada país, pues a veces limita o muchas veces limita esto. En lo que se refiere al capítulo que tiene que ver con la igualdad de género, bueno, ahí es muy importante mencionar que sobre todo se promueve, se busca, se conmina a cumplir con los compromisos de incrementar los espacios de participación igualitaria de las mujeres. Que si bien es cierto, a través de diversas convenciones internacionales, regionales, y todas las décadas de lucha que se han llevado a cabo, y hoy vemos mayor participación de las mujeres en los diversos ámbitos políticos, sociales. Por primera vez en la historia de nuestro país tenemos una paridad de género en el Congreso. Es decir, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado vemos una verdadera paridad, lo cual para nosotros es un logro, pero sobre todo desde este enfoque de los derechos humanos se busca seguir abriendo espacios de participación igualitaria para las mujeres. Y en ese sentido, también en lo que se refiere a los migrantes es un tema muy, muy relevante, porque en el Consenso de Montevideo se establece esta preocupación de los migrantes y sobre todo desde esta arista en donde se busca brindar asistencia y protección a las personas migrantes, pero sobre todo respetando sus derechos. Y respetar sus derechos implica muchas cosas y implica una verdadera política pública integral
en pro de los derechos humanos, porque a veces escuchamos ciertos comentarios donde, no, pues como es migrante, entonces no puede o no tiene derecho, ¿no? O ahora que fue la vacunación, ustedes seguramente recordarán cuántos casos había de que no se quería que se vacunaran a los migrantes. Bueno, este capítulo, este enfoque, esta preocupación del Consenso de Montevideo, en donde nuestro país felizmente es parte, vuelca la mirada hacia los migrantes como un grupo de población vulnerable, en donde todos ellos dejan sus casas, dejan sus países, dejan sus pertenencias y salen a buscar un futuro mejor y una vida mejor. Y entonces eso implica que en esa búsqueda que ellos realizan, en este tránsito que emprenden desde que salen de sus países, pasando por las regiones que se puedan imaginar hasta llegar al lugar que desean o que es su destino, bueno, pues tienen muchos retos y enfrentan graves peligros y condiciones muy adversas. Entonces, ahí es donde el Consenso de Montevideo busca voltear la mirada y empezar a convencer, a pedir, a alzar la voz de que los países nos unamos y empecemos a generar al interior, pues políticas que los incluyan, que respeten sus derechos y sobre todo también que se pueda promover la suscripción de convenios, sobre todo que incluyan a los trabajadores migrantes, porque pues como saben a veces no pueden trabajar, entonces el trabajo es lo que nos permite poder tener acceso a una alimentación, a poder comprar esa serie de cosas que todos necesitamos para vivir y que también implica una realización de las actividades que llevamos a cabo todos, ¿no? Entonces, es muy importante este capítulo, es muy importante este apartado y en términos de derechos humanos es muy innovador porque desde 2013 empieza a volcar la mirada casi 10 años de Consenso de Montevideo, en donde se señala estas preocupaciones de la población migrante. En lo que compete al capítulo de la desigualdad territorial, la movilidad espacial y la vulnerabilidad que les comentaba, bueno, sobre todo refiere que es muy importante la construcción de territorios más articulados y cohesionados, en donde obviamente la conectividad sea un punto importante, pero que esta conectividad, esta articulación esté centrada en las personas y sobre todo que haya una verdadera perspectiva de derechos humanos y de género. Con perspectiva de derechos humanos por todo lo que les he comentado, ¿no? Y porque finalmente también plantea y refiere el reto que es hacer asequible a la población, los servicios, las zonas rurales, empezar a hacerlas más urbanas, generar pues esta conectividad de trabajo, de escuela, de servicios sanitarios. Todo eso implica un gran esfuerzo que en el caso de nosotros se tiene que implementar desde la federación con apoyo de los estados y finalmente se aterriza en cada municipio, en cada rincón del país, donde todas y todos podemos tener acceso a los servicios y a los derechos humanos que necesitamos, ¿no? Y con enfoque de género, por esto que yo les mencionaba, que constantemente y en los últimos años ha sido muy evidente que la mayoría de las mujeres son las que no tienen una propiedad, no tienen la titularidad de una casa, para la siembra, las tierras y todo eso tampoco lo tienen. Entonces, sobre todo es desde este enfoque de género, empezar a generar un piso parejo en donde se les den las oportunidades, en donde se generen acciones afirmativas que permitan mejorar las condiciones y empezar a disminuir esa marginación o esa discriminación de las que han sido objeto durante muchos años.
Y en lo que corresponde al capítulo de población indígena, es muy importante mencionar que desde el Consenso de Montevideo lo que se busca es garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y desarrollar políticas que permitan el consentimiento libre e informado en temas que les afecten. ¿Y esto por qué? Pues porque aunque hemos avanzado mucho en el tema, porque pues aunque existe un artículo constitucional que refiere o reconoce los usos y costumbres de los pueblos indígenas, la realidad es que todavía nos falta y que esta integración, este crisol de razas que somos México, pues a veces no se ve o no se ve representado en la totalidad, ¿no? Entonces es ahí donde hace falta poder garantizar no solo estos derechos territoriales, sino los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y ahí a lo mejor, pues, como ejemplo, poner lo que pasa con una niña indígena o una joven indígena que lamentablemente al día de hoy siguen siendo vendidas o siguen siendo objeto de negociaciones, de transacciones, en donde se negocia o se acuerda que la van a casar y se establecen sumas de dinero o un costal de maíz o 2 vacas, etcétera. Bueno, eso vulnera profundamente los derechos humanos de estas niñas indígenas, incluso de las mujeres indígenas que han estado también de alguna manera o de varias maneras marginadas, vulneradas, ¿no? Entonces, este capítulo busca eso, busca que realmente empecemos a desarrollar políticas que coadyuven a que haya un consentimiento libre e informado también en los temas que les afecten, que se pueda traducir en sus lenguas, que se les pueda explicar ciertos procesos, ciertos temas, porque como refiere el lema del Consenso de Montevideo es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, y eso implica jalar a quien va más atrás y empezar a generar las condiciones para que si no lo sabe, se le explique de la manera que lo sepa y pueda atenderlo. Y en lo que se refiere al capítulo de afrodescendientes, también es muy, muy importante porque es lo que yo les decía, es un reconocimiento a los pueblos afrodescendientes que se encuentran en todos los países y las regiones de América Latina y Caribe. Y lo que busca desde el enfoque de los derechos humanos es abordar las desigualdades de género, de raza, generacionales, y sobre todo ir empezando a caminar para eliminar perdón, esta discriminación que sufren sobre todo las mujeres y los jóvenes de este grupo. Porque históricamente justo las mujeres afrodescendientes y los jóvenes pues han sido las poblaciones de mayor vulnerabilidad en ese sentido. Y todos esos capítulos, todo esto que yo les acabo de mencionar y de referir, pues qué tiene que ver con nosotros y qué tiene que ver con lo que hacemos y cuáles son los compromisos que nosotros tenemos como país. Bueno, primero comentarles que el Consenso de Montevideo no es un instrumento vinculante. ¿Eso qué quiere decir? Que no es obligatorio para el Estado mexicano cumplirlo. Sin embargo, aunque no sea obligatorio cumplirlo, es como un discurso engañoso un poco esto de que el Consenso de Montevideo no es vinculante, porque yo les mencionaba que es complementario a la Agenda 2030 y entonces en esa complementariedad
justamente la Agenda 2030, que sí es vinculante, pues nos demanda o nos pide la realización de diferentes actividades en donde perfectamente entran estos 9 capítulos que yo acabo de mencionarles. Y justo para una verdadera implementación del Consenso de Montevideo, se deben de considerar varios elementos, pero yo creo que los más importantes son sobre todo políticas públicas con igualdad y respeto de los derechos humanos, y es lo que establece este consenso. Que si realmente se va a llevar a cabo un proceso en donde se dé la implementación de estos capítulos que les acabo de mencionar, es muy importante que se haga desde un enfoque de igualdad y el respeto de los derechos humanos, centrando a las personas en la agenda de los derechos humanos. No hay nada más importante en este momento dentro de la agenda nacional e internacional de los derechos humanos que poner a las personas en el centro, de voltear a ver y que los estados reconozcan sus necesidades, porque durante décadas en el discurso internacional lo más importante en materia de derechos humanos se centraba en los estados, en donde estos derechos, bueno, se hacían a través de los estados, de las constituciones. Bueno, ahora la dinámica es distinta, es centrarse en la gente, centrarse en las personas. Y por tanto, pues hay que atender las necesidades de las personas y entonces los estados empezar a generar acciones muy puntuales que promuevan esto. Y eso se debe hacer a través de un enfoque de derechos humanos, pero también con perspectiva de género e interculturalidad. Esta interculturalidad que yo les mencionaba, en donde aunque seamos diferentes, aunque seamos morenos, afrodescendientes, indígenas, como seamos, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y todos somos parte de este extraordinario país y de la región, pero entonces debe de haber un enfoque de interculturalidad en donde no se discrimine la cultura del otro, sino que más bien aceptemos al otro. Y eso implica empezar a ver el mundo y al otro con una mirada diferente, en donde realmente generemos pues esta empatía, ¿no? Y justo para avanzar en lo del Consenso de Montevideo, la segunda reunión de esta conferencia regional sobre población y desarrollo, pues se llevó a cabo en México, y el Estado mexicano, es importante que lo sepan, el Estado mexicano, a través de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, asumió la presidencia de esta conferencia regional y esa asunción, esa presidencia la ejerció hasta agosto de 2018. Y justo desde el 2015 hasta 2018, la Secretaría General del CONAPO fue la encargada de dar seguimiento a la implementación nacional del Consenso de Montevideo. A la fecha sigue siendo la encargada de la implementación del Consenso de Montevideo a través del Comité Nacional para el seguimiento y la implementación del Consenso de Montevideo. Y de este proceso, ¿qué ha pasado o en qué estamos? Bueno, hay dos instrumentos muy importantes para la implementación. ¿Y a qué nos referimos con implementar? Que la retórica internacional pues es muy bonita, pero más allá de que sea bonita, nosotros tenemos que empezar a hacer grandes esfuerzos para implementar y para hacer realidad que esto que yo les acabo de comentar pues se lleve a cabo en los países. Y entonces ahí se generaron dos instrumentos. El primero es la Guía Operacional para la Implementación y el Seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Y el otro es la Propuesta de Indicadores y Metadatos para el Seguimiento Regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. ¿Y
¿qué es esta guía operacional? Bueno, tiene un nombre muy técnico y a lo mejor se escucha muy pomposo, pero en términos generales es un instrumento que es el resultado del proceso que han llevado a cabo los Estados miembros de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, y que además contó con la participación de la sociedad civil, que eso es muy, muy importante y a lo mejor no se los mencioné, pero dentro de este consenso de Montevideo, en esta conferencia hubo una gran participación de la sociedad civil y de la academia que desde sus trincheras empezaron a impulsar, a pedir y a generar esta propuesta, esta agenda de temas y esta inclusión de derechos humanos y por eso tenemos un instrumento también tan progresista, ¿no? Entonces, justo esta guía pues es resultado de ello y lo que busca es dar un marco de orientación, un referente, una hoja de ruta para la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo. Y pues da insumos relevantes, sobre todo para monitorear esta implementación, tanto a nivel país como en la región. Porque además de generar las acciones pertinentes para poder implementar estos temas de los que yo les he comentado y hacerlos una realidad para todas y todos en México, por lo menos también se busca que en los demás países se consiga lo mismo. Y monitorearlo porque pues ustedes saben que lo que no se puede medir no se puede mejorar, entonces pues para mejorar los procesos y ver qué tanto vamos avanzando, pues por eso es necesario este monitoreo. Y en lo que respecta a la propuesta de indicadores y los metadatos, el Consenso de Montevideo presenta un listado de indicadores, son 140 indicadores. Que está basado en la revisión y la especificación de los indicadores que fueron sugeridos en esta guía operacional y sobre todo que también son complementarios y dan seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo después de 2014. La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Y en ese sentido, ¿cómo le hemos hecho o cómo hemos trabajado el tema del Consenso de Montevideo para implementarlo, para hacerlo una realidad en nuestros 32 estados y en todos los rincones del país? Bueno, pues básicamente se generó este Comité Nacional. Y en este Comité Nacional se ha generado como un mecanismo de instrumentación, de institucionalización, en donde 33 instituciones de la Administración Pública Federal, en donde organizaciones de la sociedad civil, la academia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y las 32 entidades federativas de nuestro país, representadas a través de 7 subcomisiones regionales, han acompañado y han hecho posible todo este trabajo para implementar el Consenso de Montevideo en México. Y entonces esto se hace a través de reuniones con estos actores, con estos interlocutores que les acabo de mencionar, justo para ver cómo estamos, cómo vamos avanzando, qué se requiere y cómo le hacemos para poder hacer tangible estos derechos humanos en materia de envejecimiento, en materia de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, de los migrantes, de los afrodescendientes, de la población indígena, de una mayor y mejor distribución territorial. Bueno, eso se hace a través de este gran comité, en donde lo que se busca es generar acuerdos, empezar a ver desde qué aristas o cómo la política pública o qué puede hacer cada dependencia para avanzar en estos temas. La siguiente, por favor.
Y bueno, es así como surge en el 2018, el 23 de octubre de 2018, el Comité Nacional para la Implementación y el Seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en donde ahí sí, aunque no sea vinculante el Consenso de Montevideo, nosotros sí, a través de este Comité Nacional, es un compromiso nacional, se publica en el Diario Oficial de la Federación este comité, como el mecanismo encargado de organizarnos para implementar el Consenso de Montevideo, y que está conformado por los actores que les mencioné anteriormente. La siguiente, por favor. ¿Y cuál es el objetivo de este Comité Nacional? Bueno, sobre todo garantizar el cumplimiento nacional, estatal y municipal del Consenso de Montevideo a través de esta guía operacional que yo les mencionaba y los indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo, que son 140, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y la superación de las desigualdades en el marco de los derechos humanos. Y esto está referido o establecido en el artículo 2 del acuerdo. Este acuerdo, que se publica en 2018, el 23 de octubre, y que pueden consultar, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. La siguiente, por favor. Y a grosso modo, esta es la integración del Comité Nacional, porque como ven, este objetivo que les acabo de comentar es una gran empresa. Es un objetivo muy importante, que demanda una articulación constante entre todos los niveles de gobierno. Y como refería, pues es a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, el Comité Nacional tiene una presidencia a cargo de la Secretaría de Gobernación. La coordinación se hace a través de la Secretaría General del CONAPO. Tiene un secretariado técnico que en este caso lo personifica el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y cuenta con 2 asesorías muy importantes representadas en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en INEGI, y aunado a ello, pues también cuenta con vocalías, y para eso, estas vocalías pues están representadas en 30 dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, en 3 representantes de las organizaciones de la sociedad civil en México, 3 representantes de la academia, una presidencia y secretaría técnica del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, y la representación de las 32 entidades federativas de nuestro país está hecha a través de los 7 coordinadores de las 7 subcomisiones regionales. Entonces, como ven, es un andamiaje que a simple vista parece complicado, pero que sobre todo ha sido un gran esfuerzo de integrar a todos los actores, a la sociedad civil, a la administración pública, a nuestros estados, a la academia. Entonces es un proceso de articulación muy importante donde se busca tener mayores consensos y repensar los trabajos y las acciones que tenemos que emprender para hacer esto una realidad. La siguiente, por favor. Y bueno, en términos generales, ¿cuáles han sido los avances? Bueno, desde la instalación del Comité Nacional el 28 de agosto de 2019, que presidió la entonces secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Bueno, se llevó a cabo posteriormente la primera reunión ordinaria del Comité Nacional el 5 de noviembre de 2020. La segunda fue la siguiente, por favor, el 26 de noviembre de 2021.
Y recientemente, el 18 de octubre, la sesión estuvo presidida por el subsecretario Alejandro Encinas y se llevó a cabo esta tercera reunión ordinaria del Comité Nacional, en donde, bueno, se está buscando reorganizar los trabajos para lograr una implementación de todos estos temas que les comento. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es esta vinculación entre la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo? La siguiente, por favor. Bueno, para esto hay algunos elementos que tienen en común, y sobre todo resaltar que hay una perfecta alineación de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores. Es a nivel global, pero también entraña un gran compromiso a nivel regional y nacional, ¿no? En el caso del Consenso de Montevideo, es este instrumento regional que comprende 9 capítulos que ya les comenté, 108 medidas prioritarias y 140 indicadores. Y esto, sobre todo, estos indicadores, pues es un referente, evidentemente, para ver el mejoramiento del nivel de vida de las personas y también este desarrollo a través de la mirada de los derechos humanos. La siguiente, por favor. ¿Y cómo contribuye este Consenso de Montevideo a la implementación de la Agenda 2030? Bueno, un punto muy importante es que reconoce las distintas manifestaciones de desigualdad que hay. Esto que les comentaba que todavía tenemos que trabajar en algunos puntos, sobre todo en la desigualdad en el diseño de las políticas públicas y el enfoque del ciclo de vida, ¿no? Centrarnos en la adolescencia, pero también en la infancia, en los jóvenes, pero en las personas adultas mayores. Y para eso hay que reconocer también la transversalidad y la interseccionalidad de estos mecanismos, sobre todo porque considera el género, la raza, la etnia, y ahí estamos hablando de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la población afrodescendiente, de personas con discapacidad, de migrantes, y reitero, es esto que enfáticamente se refiere de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, y el Consenso de Montevideo lo retoma para aplicarlo en la región de América Latina. También es un exhorto, un ejercicio importante para mejorar las fuentes de información y desarrollar su complementariedad. Y un claro ejemplo de eso, pues es que tiene 140 indicadores, que son muchos, pero también es una muestra de la importancia que tienen los censos, las encuestas de hogares, las encuestas sobre uso del tiempo. Todos estos instrumentos que, reitero, nos permiten medir y mejorar los procesos para ver cómo vamos y cómo se está haciendo y si realmente estamos avanzando en la generación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos que promuevan una igualdad, la no discriminación y la integración de todos desde la interculturalidad. Y también proporciona una orientación para diseñar políticas públicas, esto que ya mencioné, ¿no? Para no dejar a nadie atrás, a nadie afuera, pero sobre todo centrándose en los grupos que históricamente habían sido marginados o no habían sido considerados como tan importantes, que son niños, jóvenes, ancianos, mujeres, la población indígena y afrodescendiente, y sobre todo este gran elemento de los migrantes como titulares de derechos y no solo como una categoría para desagregar indicadores, ¿no? Por eso les mencionaba yo lo importante que es y lo novedoso que es y la trascendencia que tiene el Consenso de Montevideo. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es el impacto en la agenda de derechos humanos? La siguiente, por favor. Que
¿Cómo contribuye este consenso de Montevideo a la agenda de derechos humanos, tanto internacional como regional y sobre todo nacional? Bueno, pues porque cuenta con un amplio apoyo regional. Este consenso de Montevideo cubrió o cubre la mayor parte de los temas y preocupaciones de la población de América Latina, pero también es un referente en materia de derechos humanos al ser el instrumento más progresista y completo. Entonces, este referente no importa que solo sea en la región de América Latina, porque en Europa también lo siguen, lo conocen, es un prototipo, también en el caso de Asia, y eso implica empezar a generar instrumentos que se adecúen a las características, a las necesidades, a la prioridad de las poblaciones conforme a sus contextos, su historia, su espacio. Entonces, es un gran referente que sirve para eso. Y también porque representa una agenda amplia, consistente y, reitero, centrada sobre todo en las personas, en donde se busca promover acciones hacia las poblaciones históricamente discriminadas y a los grupos de mayor vulnerabilidad, en donde se reconoce algo muy importante, que son sus derechos plenos, el ejercicio de los mismos, el reconocimiento del principio de la democracia, la laicidad y la inclusión, en donde todos tenemos derecho a los derechos humanos, pero más allá de esta retórica, al pleno ejercicio, y que eso repercute en un mejor nivel de vida y en un mayor desarrollo, desde lo local hasta lo regional. La siguiente, por favor. Y a manera de conclusiones o unas breves reflexiones, me gustaría compartirles que el consenso de Montevideo ha sido la hoja de ruta de los países de la región desde 2013. Y esta hoja de ruta implica que, además de ser un referente, como les mencionaba, pues es esta guía, es esta muestra, es esta propuesta de poder hacer las cosas diferentes en pro de la gente, de que nuestros países vayan avanzando en las temáticas que tenemos pendiente y que a veces nos hemos rehusado a ver o que volteamos la mirada porque no se consideraban tan importantes. Entonces, eso es muy, muy relevante porque además de que se enfrenta a una agenda amplia que demanda estas 120 medidas prioritarias, pues también es hablar en números, pero para abonar a los indicadores, para abonar a los números, pues tenemos que empezar a generar políticas públicas y acciones que estén centradas en las necesidades de todas y todos. Bueno, también mencionar que los recursos financieros y humanos para el cumplimiento del consenso de Montevideo pues son una realidad o han sido una limitante que no solo se ve en el caso de México, ¿no? Se ve en países tan pequeños o que no tienen tantos recursos como nosotros, como es el caso de Costa Rica, de Guatemala, ¿no? En donde pues sí ha implicado una complejidad, y aunado a ello, pues hay que mencionar la pandemia del virus SARS-CoV-2. El COVID-19 vino a complejizar aún más este gran esfuerzo que se hace desde la CEPAL de impulsar a nivel regional el consenso de Montevideo, pero también en nuestro país implicó una reorganización, un nuevo impulso de actividades, porque pues, como ustedes saben, fue una nueva manera de vivir la vida en todos los sentidos, ¿no? Y es ahí donde se hace necesario seguir implementando el consenso de Montevideo, porque grupos poblacionales vulnerables en la pandemia, como las mujeres, como las personas de la tercera edad, niños, niñas, población indígena y personas migrantes, pues se vieron afectadas en la pandemia. Entonces ahí también reconocer que no solo han sido grupos vulnerables a lo largo de la historia, sino que con esta pandemia pues se ha reiterado lo vulnerable que son y que se requiere hacer más acciones puntuales para esto. La siguiente, por favor.
Y bueno, para eso es muy importante que desde los municipios, ustedes que tienen esta gran fortuna de trabajar desde la parte municipal, bueno, que puedan entender la relevancia que tiene el Consenso de Montevideo y a lo mejor desde sus localidades, desde sus regiones, ver exactamente cuáles son las prioridades que tienen, en donde haya una verdadera, un verdadero diagnóstico que se adecue a las necesidades de la gente de su localidad y de ir viendo cómo encaja, cómo este Consenso de Montevideo puede hacer mejor la vida de las personas desde las prioridades que ustedes tienen en sus municipios, ¿no? Y compatibilizar sobre todo temas de población y desarrollo que a veces vemos vertidos en diferentes agendas. Por eso yo les decía que una de las bondades es que en el Consenso de Montevideo hay una integralidad de estos temas y de estas preocupaciones regionales. Y que es un gran acierto y muy importante que ha habido un gran involucramiento de la sociedad civil y de la academia en esto. La siguiente, por favor. Y solo darles las gracias por su atención y reiterarles que el Consenso de Montevideo es muy importante, que es complementario a la Agenda 2030, pero que la labor más importante se hace desde sus trincheras y que todo es una sinergia entre el municipio, los estados, la federación, y que es así como podemos realmente hacer acciones tangibles en pro del mejoramiento para todas y todos. Muchísimas gracias al licenciado Valle, a todos ustedes por la atención. Al contrario, queremos agradecer la exposición por parte de la doctora Carla Bonilla y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, quien tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigas? Ya, buenas tardes, más bien. Ya pasamos el mediodía y, como siempre, agradeciéndoles que nos acompañen en esta séptima y última sesión, Carla, de un ciclo de diálogos que emprendimos con el Consejo Nacional de Población a partir de mayo de este año. Y justamente por eso, Carla, me gustaría, ahorita en lo que se animan nuestros participantes, a quien por supuesto les damos las gracias por estarnos acompañando y porque nos hayan acompañado en estos 7 diálogos con el CONAPO, en lo que se animan a poner algún comentario, alguna pregunta en el chat. Te quería, pues son como varias reflexiones, Carla. No sé si empezando por la de, pues este ciclo que nos llevó 7 sesiones y que CONAPO toma la decisión de concretarla, de concluir el ciclo, con pues un análisis sobre lo que ha significado este consenso para las políticas públicas, para la promoción de los derechos humanos y para seguir impulsando una serie de medidas que tú nos comentaste en el curso de esta charla. Fíjate, Carla, y amigos, amigas, solo para hacer pues un breve resumen, un resumen de lo que ha significado este ciclo. CONAPO en mayo nos empezó platicando acerca del panorama sociodemográfico de México. Es una explicación de quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, dónde vivimos y cuál es la dinámica de nuestra población en México para empezar a tener ese contexto de lo que es la población en México. Después, Carla, aludimos un poco a esta Estrategia Nacional para la Atención y para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tú retomabas hace unos momentos, pues por todo lo que significa, ¿no? El hecho de que la población adolescente tenga la oportunidad de, como decías, de vivir su segunda década, pues para su pleno desarrollo, y bueno, y sobre todo de reforzar las medidas para eliminar los matrimonios infantiles y los embarazos infantiles. Después, en la tercera sesión hablamos de la conciliación demográfica y proyecciones de la población en México, estudios sobre las personas mayores, que también se reforzaba en esta charla, y hace poco teníamos una charla también con la Secretaría de Salud, ¿verdad?
donde este énfasis es muy claro, ¿no? La población mexicana está envejeciendo, la población adulta mayor va a crecer, y este crecimiento de la población adulta mayor pues nos está obligando ya a tomar medidas a todos, desde el gobierno federal, estatal, municipal, la sociedad civil en general, a tomar medidas para hacer política, para hacer acción y para darle seguimiento, porque pues nos debemos de preparar para atender a esta población, y con algunos aspectos que tú resaltabas, ¿no? La población que más está envejeciendo es la población femenina, y eso también pues tiene sus implicaciones, no solo en términos de demografía, no solo en términos de dinámica demográfica, sino también en términos de salud y de enfermedades. Después hablamos un poco acerca de la coordinación que lleva a cabo el CONAPO con sus contrapartes estatales. Prácticamente en todos los estados hay una contraparte estatal del CONAPO. Ustedes los conocen como COESPOS seguramente, estos consejos estatales de población, que pues en buena medida replican o son como estos brazos, no sé si únicamente ejecutores, de lo que sería esta política nacional en materia de población. A continuación hablamos un poco acerca de lo que significa la cultura demográfica, los diferentes avances y el desarrollo que ha tenido esta disciplina en nuestro país. Y fíjate, Carla, que aquí también me gustaría propiciar algún comentario de tu parte, porque pues ciertamente esta cultura demográfica, la creación del propio CONAPO en nuestro país, el impulso de una serie de políticas públicas en materia de población, en algún momento, no sé si tú recuerdas, bueno, tú eres muy joven, pero hace muchos años había este tipo de eslogans como de la familia pequeña vive mejor, ¿no? Y que eso pues era la traducción, digamos, mediática de una política encaminada a reducir las tasas de población, y que ahora pues estas políticas tienen el acento en otros aspectos, y que entonces pues a la luz, digamos, como un poco a manera de contexto, lo que ha significado esto, y en tu opinión lo que también ha significado el propio consenso, Carla, entendiendo que, bueno, como decías, pues son prácticamente 10 años de su implementación. Son 10 años de que el CONAPO le ha tocado impulsarlo, le ha tocado coordinarlo. Y si tú nos puedes decir aquí, en tu reflexión, en tu experiencia, ¿cuál puede ser el impacto más significativo que tú hayas visto desde la implementación de este consenso? Y la sesión anterior, la sexta sesión que tuvimos con el CONAPO, fue acerca de los sistemas de información que el propio CONAPO ha desarrollado para generar información en materia de población, y sobre todo que ha generado información con un nivel municipal, Carla. Y esto de veras, amigos, amigas, yo creo que va a ser la última ocasión en este año que me van a escuchar decirlo, pero lo voy a seguir diciendo el año próximo. No me voy a cansar de decir que este ha sido un gran avance para nuestro país, el contar con sistemas de información que nos permiten tener estos insumos a nivel municipal. Yo creo que es un gran avance, y lo reflejan los sistemas de CONAPO, pero también lo reflejan los sistemas del INEGI, de Coneval y de otras tantas instituciones del Estado mexicano. Y bueno, pues ahora entonces en esta última, que es prácticamente, bueno, no prácticamente, sino es el cierre de este ciclo, Carla, después de este recorrido que hicimos desde el mes de mayo, y ahora cerrando con este mecanismo de carácter regional, a mí en lo particular me gustó mucho la relación que hiciste con la Agenda 2030, y estos puntos importantes donde pues, los significados, ¿no? de los lemas, por ejemplo, de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, pues nos ayuda mucho a entender dónde están el énfasis tanto de la Agenda 2030 como del consenso de Montevideo, y que pues viene a abonar, no sé si como un primer mecanismo o retomando ya algunas acciones previas del Estado mexicano, viene a reforzar esta promoción y atención de los derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Es otro de los énfasis que me parece que tú pusiste
la sesión, y que al final pues destacabas que este consenso, como otros instrumentos, pero este particularmente, es una hoja de ruta para los países. Y fíjate, Carla, que aquí me gustaría, porque a veces este tipo de instrumentos no tienen la difusión que debieran tener. Y también, bueno, yo digo, ahora sí que hablo a título personal, no desconozco mucho si a nivel municipal hay un conocimiento de este tipo de instrumentos. Y si tú nos pudieses ejemplificar cómo llegan ese tipo de instrumentos a los municipios, cuando los municipios hacen qué tipo de acción están contribuyendo al consenso, si hay reuniones, no sé, de carácter municipal, donde se implementen estas acciones o se informe de los resultados que se van obteniendo. Algo que nos pudieras aportar en este punto, Carla, para que los municipios pues vean cómo está reflejado el trabajo y sobre todo pues vean la importancia de su propio trabajo y la importancia de seguir adelante para seguir apoyando este tipo de mecanismos, la Agenda 2030 y por supuesto pues todos los compromisos plasmados en nuestro máximo acuerdo nacional, que es nuestra propia Constitución. Adelante, Carla, si eres tan amable. Y bueno, mientras parece que por ahí hay algún par de preguntas, y ahora le pedimos a nuestra compañera Andrea que nos ayudará a leerlas. Sí, muchas gracias, Ernesto. Sobre todo agradecerte este magnífico recorrido que has hecho en el ciclo de conferencias y reiterar el agradecimiento a nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez, de la maestra Ileana Villalobos, agradecerte mucho a ti, a la maestra Gisela, pero sobre todo al licenciado Valle, pues este espacio y esta magnífica oportunidad de que pudiéramos realizar este ciclo de conferencias con temas tan diversos y tan importantes y finalmente agradecer mucho el espacio que me das justo en el tema de consenso de Montevideo y contestando puntualmente de tu pregunta de cómo se hace esta promoción, si se conoce o no se conoce el consenso de Montevideo y cómo llega a los municipios. Bueno, decirte que por eso para mí es tan importante este espacio y lo agradezco tanto porque es una manera de promover el consenso de Montevideo, de darles a conocer a todos y a todas en qué consiste este gran instrumento y sobre todo hacerles ver que más allá de un instrumento, de un consenso, de que lo vean como algo, perdón, ajeno o alejado, es algo que ustedes realizan todos los días. Y un ejemplo de cómo se implementa el consenso de Montevideo en los municipios es que la participación que llevan a cabo las mujeres, el incremento de toda la participación que tienen en el municipio, en presidentas municipales, en funcionarias, en los espacios públicos, es una muestra de la implementación del consenso de Montevideo, aunque nosotros no lo veamos o aunque a lo mejor alguien en un municipio no sea ni conozca el consenso de Montevideo. Lo importante es que lo está implementando desde eso, desde esa participación, desde esa búsqueda de espacios para que la mujer pueda participar en diferentes ámbitos, sobre todo en el político, pero también en otras áreas importantes. Cuando se lleva a cabo la promoción desde los municipios de la prevención del embarazo en adolescentes, en la promoción de los centros de salud o de donde el aborto se practica de manera legal y segura, en caso de violaciones a niñas, eso es coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y eso es implementar el consenso de Montevideo. Cuando en el municipio que quieran van pasando los migrantes y en vez de que los ataquen, las autoridades municipales los ayudan o ven la manera de que puedan tener acceso a una vacuna o de generar
mecanismos para que puedan trabajar. Eso es implementar el consenso de Montevideo. Cuando a lo mejor desde sus trincheras dicen, no, pues es que en este municipio ya nos estamos haciendo cada vez más viejos y no tenemos acceso a servicios de salud, o Pancho y doña Petra no tienen pensión o algún medio para subsistir, entonces vamos a hacer algo, o se genera un fondo, o se promueve que estas personas tengan acceso a las ayudas que se están dando a nivel federal. Bueno, eso es implementar el consenso de Montevideo. Y a veces no lo sabemos porque nos falta ahí promocionarlo más. Pero yo te diría que más que sepamos o que se conozca el consenso de Montevideo, lo importante es lo que hacemos, el día a día, empezar a conocer este instrumento, y no porque sea el instrumento, sino poder saber qué tenemos que hacer o qué en lo que nos toca hacer podemos abonar para esto. Pero partiendo no de implementar el consenso per se, sino como un medio para el mejoramiento de la vida de todas las personas en todos los rincones del país. Eso es lo que yo podría decirte como ejemplo. Muchas gracias, Carla. Y sí, digo, la verdad, cuando, un poco abonando lo que dices, cuando tenemos una dirección de desarrollo municipal, una dirección de atención a la mujer, un instituto municipal de la mujer, pues me parece que también estamos abonando a la misma causa, ¿no? Y fíjate, no sé si tengamos alguna pregunta, Andrea. Andrea, ¿no nos escuchas? Sí, claro. Voy a Te dar... preguntaba si teníamos alguna pregunta. Sí, claro que sí. Voy a dar lectura a la siguiente pregunta por parte de nuestro participante Alfonso Núñez Vargas, que nos comenta lo siguiente. ¿Se puede llevar a cabo nuevas adaptaciones de las medidas ya mencionadas para el alcance óptimo de sus resultados, lo que puede representar un aspecto importante para la presentación de los próximos informes detallados del Consenso de Montevideo? Adelante, por favor, doctora Carla, le escuchamos. Gracias, Andrea. Sí, por supuesto que se puede hacer una adecuación, y por eso de manera enfática, reiterativa, yo les decía que el consenso se va adaptando a las propias necesidades y prioridades que se establecen en los municipios o en los estados. Entonces, un ejemplo de ello es, en Oaxaca se hizo un atlas de género. Este atlas de género es una muestra, es un ejemplo, es una manifestación de la adecuación del consenso de Montevideo, del capítulo de igualdad de género, a las necesidades, al contexto histórico-cultural de Oaxaca y sus municipios. Entonces, efectivamente, esas adecuaciones parten de las prioridades y las necesidades, y sobre todo de que vayan viendo cómo abona desde su localidad, desde lo local, a lo estatal, lo regional, lo que hacen y lo que se hace en pro del desarrollo y de los derechos humanos. Muchas gracias por su puntual respuesta, doctora Carla Bonilla. Y a continuación me permito cederle nuevamente el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para ir concluyendo nuestra sesión. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Pues antes de cerrar la sesión, y fíjate cómo ese tipo de preguntas que nos hace nuestro auditorio, Carla, nos ayuda a pensar y a reflexionar, bueno, primero sobre la importancia de ese tipo de mecanismos, tipo de instrumentos. Segundo, el impacto que pueden tener en nuestras políticas públicas y en el desarrollo y bienestar de la población. Pues todo lo que has comentado, ¿no? Todas las medidas que seguramente nuestros amigos y amigas que nos escuchan llevan a cabo de una u otra manera hacia los grupos que mencionabas. Yo creo que todos, hoy en día yo creo que todos hacemos algo en donde se ha reflejado este mecanismo, ¿no?
desde pensar en las aceras, en las rampas, en toda la infraestructura que se requiere para la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, hasta las políticas en materia de atención y bienestar y apoyos que mencionabas al final de tu comentario. Pues todo esto refleja cómo el Estado mexicano, cómo las instituciones y cómo los órdenes de gobierno han venido asumiendo pues una serie de medidas, una serie de compromisos de carácter internacional que podemos ubicar en esta escena progresista que contribuye al bienestar y al desarrollo social de la población, Carla. Yo creo que esto es al final lo que busca el consenso de Montevideo, la Agenda 2030 y en general la política del Estado mexicano. Y bueno, pues justamente con esto cerraríamos este comentario por parte de nosotros, Carla. Yo te pediría a ti que nos ayudaras a cerrar en nombre del CONAPO y que nos hicieras pues un último comentario breve, porque ya estamos sobre tiempo, pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para que nos hicieras un último comentario para cerrar este ciclo que ha sido fabuloso gracias a la coordinación con el Consejo Nacional de la Población. Adelante, si eres tan amable. Gracias, Ernesto. Pues yo reiterar mi agradecimiento, el agradecimiento a nombre de mi titular, la maestra Gabriela Rodríguez, agradecerles mucho a ustedes el espacio y sobre todo a todas y todos quienes nos escuchan, que nos han acompañado a lo largo de estas sesiones, porque a veces creemos que hablar de la política de población, de demografía, es algo muy técnico, muy complicado, pero no nos damos cuenta que todos lo hacemos todos los días desde nuestras trincheras y también reconocer la gran valía, la gran importancia de todos y todas ustedes que trabajan en los municipios, que desde ahí impulsan las acciones, porque lo general, lo estatal, lo federal empieza en lo municipal. O sea, todo lo que ustedes hacen abonan para el mejoramiento de este extraordinario país donde vivimos y donde finalmente el fin último de lo que hacemos quienes tenemos el privilegio de trabajar para el gobierno es el bienestar de la población. Entonces, creo que eso es lo más importante, que todos abonamos a las políticas de población, que a veces no lo sabemos, pero que justo en nuestro día a día, desde donde nos encontremos, desde la mirada que tengamos, pues lo más importante es trabajar en pro del desarrollo de la población, y el desarrollo de la población es, como tú bien dices, difundir a través de lo que hacemos, cómo lo hacemos y juntar esfuerzos, ¿no? Eso creo que es muy importante. Este ciclo de conferencias es una muestra de eso, de juntar voluntades, esfuerzos y de hacer posible llegar a todas ustedes que nos escuchan y que nos dan la preferencia de su amable presencia en estos espacios, y reitero, todo es en pro del desarrollo y del mejoramiento de la gente, que para mí se traduce en hacer que todas y todos tengamos mejores condiciones de vida y seamos más felices y hagamos de este país un lugar mejor. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Andrea. Pues sumándonos a este reconocimiento que hace Carla de la valía que significa para nosotros la presencia de todos ustedes, amigas y amigos de los estados y municipios de nuestro país, nos despedimos agradeciéndoles en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, en nombre de la Secretaría de Gobernación, de todo el equipo que hace posible esta transmisión, y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Les damos nuestro más amplio reconocimiento, nuestra gratitud, y por supuesto al CONAPO y a la doctora Carla Bonilla por su intervención esta tarde. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias, Carla, muy amable.